Desde el inicio de la carrera de arquitectura en UNSAM, por el año 2013-2014, Carolina ya integra el cuerpo docente del Instituto de Arquitectura y Urbanismo, dictando asignaturas del área de estructuras y también participando como invitada en diferentes ciclos o momentos en los cuales otros espacios curriculares del área de tecnología o de proyecto la han solicitado. Hoy en esta charla, un entorno, 3 torres, 3 desafíos, comparte con nosotros algunos ejemplos de su producción profesional. Así que le doy el agradecimiento a Carolina por haber participado de esta, por estar participando, por presentarnos sus experiencias profesionales en esta charla, y ya las dejo con ella. Bueno, gracias Graciela, gracias a todos por venir, gracias a todos por acompañarnos en estos ciclos, y a Dani y a Paola que me convocaron y me ayudaron con el armado y todo esto que es súper interesante. Yo participé de varias charlas de estas, así que espero que se diviertan un rato. La idea es presentarle 3 obras que hicimos acá en la oficina, 3 ejemplos de obras que participamos nosotros, así que la idea es contarles 3 experiencias para compartirlas entre todos. Bueno, avísame, Grace, si se ve, que yo dejo de ver cuando comparto. Dale, yo te digo. Espera que se me cerró. No puedo compartir, ¿qué pasa? Pero no me deja compartir. Ahí está. Ahí quedó. Ahí va. Ahí está. No, a ver ahora, ahí está. ¿Ahí? Ahora sí, claro. Está cargando, sí. Bueno, cualquier cosa, Dani, me avisás vos, yo tengo todo, sí. No veo nada, solo mi presentación, ¿sí? Genial. Ok. Bueno, la idea es eso, como les contaba antes, voy a presentar 3 torres de las que nosotros hicimos el diseño y el desarrollo. Son las 3 en Catalinas, así que la idea era compartir con ustedes estas 3 experiencias. La primera que les quería mostrar es la torre del consultatio BBVA, la foto que vemos a la izquierda, creo que todos pasaron por ahí y la recuerdan, que tiene esta forma tan particular. Está ubicada en Alem 815, la esquina con Córdoba. Ahí abajo, si se fijan en el mapita de Catalinas, está en la punta sur de Catalinas, donde está el punto rojo. El proyecto se finalizó en 2017, con una superficie total de 76.000 metros cuadrados. Consta de 3 subsuelos, 35 pisos, llegando a una altura total de 148 metros. El uso principal está destinado a oficinas y se encargó un túnel de viento para la determinación de las cargas a una firma que se llama CPP, que queda en Denver, Colorado. Y el proyecto de arquitectura lo realizó Arquitectónica de Miami junto con BMA como local. Primero algunos aspectos generales. La torre es de hormigón armado. La calidad del hormigón varía entre H80, H47, H30, distintas calidades. A medida que la torre crece y para distintos elementos se fue variando las calidades del hormigón. El H80, que es la calidad que se usó para las columnas de planta baja, que son esas columnas finitas que se ven en la planta baja. Se logró eso gracias a la utilización de ese hormigón de alta resistencia.
La torre está compuesta por un núcleo central que tiene un espesor variable entre 60 y 40 centímetros a medida que la torre crece. Tiene columnas en fachada, que ahí se notan bien en las fotos que estamos viendo, que también varían su sección a medida que la torre sube, de 1 por 1, 1,20 a 70 por 70 a medida que nos metemos en la planta, y una viga que une todas las columnas de 70 por 80, y en la esquina, se llega a la esquina con un voladizo de 4,5 metros de luz. Las plantas tienen un área de 1.770 metros cuadrados y una altura terminado de 3,91 metros. Eso le da mucha altura libre a las plantas, que hace muy interesante el uso. Ahora vamos a ir pasando algunas fotos de adentro que se va a ir viendo bien cómo es. Primero que nada, las fundaciones, que es, bueno, por donde primero se empieza, la fundación en To Catalinas, las 3 torres que les voy a mostrar, está hecha mediante plateas, o sea, fundación directa. Esta platea tenía una superficie de 43 por 43 y 2 metros de altura, un volumen total de 4.474 metros cúbicos, un número muy importante, son algo así como 500 camiones. Y está apoyada a un nivel de fundación de menos 12 metros respecto al nivel vereda. Menos 12 en Catalinas es la cota que se logra el equilibrio por un tema de que a menos 26 más o menos hay un manto impermeable que se llama Puelchense, que hay agua a presión, con lo cual lo recomendable es no cavar más allá de 12 metros de profundidad, porque el tapón que queda entre menos 12 y esos metros que están abajo es estable, y entonces van a ver que en las 3 obras la cota de fundación siempre es la misma. La forma de la platea es la que está abajo, ahí se ve como un planito de la platea, es una forma que replica casi la forma de la torre, de la planta de la torre, con voladizos respecto a las columnas, y tiene huecos para los bajos recorridos de los ascensores. La planta tipo de esta torre se organiza bueno, tiene 3 plantatipos distintas. La foto que vemos ahí es una foto aérea. Si ven, media planta de arriba está armada sin hormigonar y la media de abajo está ya hormigonada. La planta que va de planta baja al piso 14 se resolvió mediante una losa postezada plana de 18 centímetros de espesor, que es el plano que se ve ahí en pantalla. Y la luz libre de entre el núcleo y la fachada era de 9 metros, así que se resolvió con una losa plana. Las 2 escaleras que ven ahí en pantalla son, siempre en estas torres, como se requiere cierta flexibilidad o alguna posibilidad de unión de los distintos pisos, se prevén lugares donde después cada cliente puede, si quiere, vincular los pisos entre sí. Sobre todo en losas que son postezadas hay que dejar lugares fijos para que eso ocurra, para que después sean fáciles de romper. Esas escaleras no están hechas, simplemente en el plano se indica ese sector que se deja sin cables ni nada para que la gente pueda conectarlo entre sí, los ocupantes. La planta tipo 2, lo que va pasando con esta torre es que tenemos un núcleo central que tiene 3 baterías. En el medio está lo que se llama la batería alta, a la izquierda lo que se llama la batería baja y a la derecha la batería media. Entonces, a medida que la torre sube, va perdiendo baterías porque no hay tanta necesidad y va ganando planta. O sea, la planta invade el núcleo. Entonces, a partir del piso 15 hasta el piso 23, lo que pasa a la derecha del plano, que es lo que se ve ahí, digamos, la planta se monta sobre el núcleo porque los ascensores dejan de llegar y se genera una luz entre la fachada y el núcleo de 14 metros, con lo cual se cambia el sistema estructural, ya la losa plana se transforma en este caso usamos una losa nervurada, con nervios que medían 50 por 40, separados 1,70 m, y una losa de 10 centímetros, en este caso, que es la losa que va entre nervio y nervio. Otra vez se deja, si se fijan ahí en el plano, arriba a la izquierda, los nervios del medio están separados un poco más para dejar otra vez el lugar previsto para una futura escalera. 14 metros de luz, para que nos demos una idea, bueno, está la foto ahí abajo, es mucho. En planta es una luz súper interesante que te da una libertad total sin columnas.
seguimos subiendo y este ejercicio que pasó del lado derecho de la torre pasa del lado izquierdo, otra vez perdemos lo que se llama la batería media y queda solo el centro, que son los ascensores que acceden del 24 al 30, entonces se genera el mismo efecto del lado izquierdo de la planta, con los nervios de 50 por 40, separados 1,70 m, el mismo esquema de los dos lados, con otra vez la posibilidad de unir escaleras, y entonces la planta queda conformada por 2 tramos de 14 metros de luz, a izquierda y a derecha, y 2 tramos de 9 metros de luz arriba y abajo. Las fotos que están ahí son fotos de armado de los nervios, ahí se ven los nervios y las armaduras, y estaban por hormigonar, supongo, porque ahí está la manguera. Y sí, son plantas bastante arriba, bueno, se ve el vecino que es del mismo dueño de esta torre. Como particularidad, esta torre tiene este efecto de rotación de las esquinas, que es sumamente atractivo cuando uno lo ve, y la verdad que se resolvió mediante un efecto de lo más simple, sobre todo desde el punto de vista estructural. La verdad que con muy poco se logró un efecto muy interesante, que es esto que estamos viendo acá. Entonces quería contar un poco qué es lo que sucede con la estructura para que esto pase. Y lo que pasa es lo siguiente: si tenemos ahí la planta que les contaba antes, y lo que va pasando es que son esas 4 columnas que están ahí con el circulito, en los primeros pisos hasta el piso 13, se corren hacia adentro, es como si la losa se doblara y va empujando la columna para adentro. La columna queda siempre vertical, hay un corte a la derecha, y se va corriendo más o menos 10 centímetros por planta. O sea, una columna se apoya arriba digamos, las columnas se van corriendo piso a piso, que son esos dibujitos que están ahí. Bueno, para los más entendidos supongo que entienden, está dibujado el apeo de la columna de arriba, y entonces a medida que la losa avanza, empuja la columna para adentro. Esto ocurre más o menos hasta el piso 13. En el piso del 13 lo que pasa es que la columna se achica, pasa a 70-70, y ahí el ejercicio empieza a ser al revés. O sea, la columna empieza a recuperar su posición original y se empieza a mover hacia afuera otra vez. En el corte se ve que avanza hacia afuera ahora, y se producen, si ven ahí en la planta que está a la izquierda, la columna se corre y la viga de borde se va corriendo con la columna, y genera esos voladizos de losa, esos bordes de losa que hacen ese efecto de que la vertical se va corriendo. En los últimos pisos, bueno, es esto que les contaba, ven que acá la columna ya empezó a volver, para restituir la forma cuadrada que es la que tenía cuando arrancó en planta baja. Y esto genera este efecto que se ve. Esta es la mejor foto que encontré, creo que se ve bastante bien. Si se fijan arriba, se ven las esquinitas en voladizos, corriendo para atrás, hace ese efecto de quiebre, y en realidad, o sea, el quiebre, la torre no se torsiona, lo único que se genera es el movimiento de estas 4 columnas que hacen que se genere todo este efecto, y el corting con la losa se logra el ajuste para poder poner todos los paños de corting wall que generan este efecto de rotación, que es el que se ve. Bueno, un poco sobre el túnel de viento. En las 3 torres le hicimos nosotros, no, o sea, se encargó el estudio túnel de viento. La foto que está a la izquierda es la maqueta. El túnel se genera este plato que está ahí, que ustedes ven. La maqueta de resina, la blanca, es la que se está ensayando, que tiene adentro como unos agujeritos que se llaman taps, que es donde van las mangueritas y se hacen las lecturas ahí. Y el plato este va rotando, y toda esa información es la que colecta la gente que hace el ensayo, que este ensayo es, donde les decía, en este lugar en Colorado. Y los esquemitas que están ahí abajo son, bueno, es algo bastante específico, son los modos de vibración de la estructura, los modos propios de vibración, son los 3 primeros modos, pero es la información dinámica que nosotros generamos. Y entonces, nosotros, o sea, trabajamos con la gente que realiza el túnel de viento. Ellos juntan la información que miden a través de estas maquetas, y la información dinámica que nosotros le enviamos, y generan básicamente como 3 tipos de información que usamos todos los que proyectamos la torre. Lo que voy a hacer es les voy a mostrar en cada una de las torres la información distinta que fuimos recibiendo. En todas las torres recibimos toda la información, solo que puse una por torre para mostrarles una por vez. Entonces, en esta, los que les quería mostrar, bueno, esta es
este túnel de viento. Estas son las presiones de fachada. Recibimos, que esto no lo usamos nosotros directamente, sino es lo que usa la gente que diseña el Curtain Wall, y son las isobaras, y si se fijan son los mapas, los valores que están ahí son las presiones, positiva presión y negativa de succión, y son todos los valores, con todas las mediciones que ellos hacen, nos generan todas las fachadas. También hay fachadas de arriba, marquesinas, todas las irregularidades están también, y generan todos estos mapas que son los que usa la gente que diseña el Curtain Wall. Bueno, la segunda torre que les quería mostrar es la torre del Banco Macro. En este caso estamos casi en el borde norte de Catalinas, al lado del Sheraton. Ahí al lado se ve el Sheraton atrás en la foto. Está el puntito rojo ahí para que nos ubiquemos. Estamos justo casi en la otra punta de Catalinas. Eduardo Madero 1180 esta vez tiene salida a Madero y no a Lem. También se finalizó en 2017, casi que se hicieron en simultáneo las dos torres. Esta cuenta con una superficie total de 52.700 metros cuadrados, otra vez 3 subsuelos, 28 pisos, altura total 130 metros. Es también una torre destinada específicamente a oficinas. Y otra vez se encargó el túnel de viento a la firma CPP, y el proyecto de arquitectura esta vez lo realizó el estudio de Craig Pelli en Estados Unidos. Tuvimos el agrado de trabajar con ellos en otra experiencia más. Bueno, algunos aspectos generales. Esperen que no veo lo que dice acá abajo. A correr. Ahí está. Otra vez, hormigón armado como material principal de la estructura. En este caso, las calidades del hormigón variaron de H47 a H30 para las fundaciones y lo que es basamento, lo que está por fuera de la torre en los subsuelos. Esta torre también tiene un núcleo central, que tiene un espesor entre 40 y 25 centímetros, depende de la pared, y que se va afinando a medida que crece. Y la planta tiene 1.340 metros cuadrados y una altura terminado de 3,80 metros. Algunas fotos en las que se ve el proceso de construcción y materialización del Curtain Wall. Bueno, en este caso, como les contaba, otra vez las fundaciones se materializó mediante una fundación directa, una platea. En este caso mide más o menos 50 por 38, tiene toda esta forma tan rara que copia bastante la forma de la planta. 2 metros de altura, con 3.800 metros cúbicos. Otra vez la cota de fondo fue -12. En este terreno, bueno, si ustedes se fijan en la foto, es bastante como desprolija, si se quiere, la sumuración. En los 3 terrenos había existencias, un estacionamiento. En la torre anterior estaba la estación de servicio, que creo que todos se la acuerdan, y entonces hubo todo el tema de demolición y excavación, había todo unas interferencias que resolver entre demoler lo que estaba, dejando porciones de estructura para que contengan mientras se iba excavando, así que hubo mucha inteligencia puesta en cómo llegar a esta cota de fundación. La foto que vemos ahí, ya estaba hormigonada la platea y son todas las armaduras en espera para seguir con la torre. La planta tipo de este edificio tiene 2 tipologías de planta tipo distintas. De planta baja al piso 17 es la que vemos ahí, el núcleo central, con 2 columnitas adelante de la parte derecha del núcleo, y después columnas perimetrales. La losa es una losa, en este caso es una losa, un entrepiso sin vigas de 18 centímetros de espesor, con un capitel de borde que une todas las columnas de 30 centímetros de altura, y un capitel central también de 30 centímetros de altura, logrando luces entre fachada y columnas perimetrales de 8,40 metros a 10,60 metros en la punta. En este caso se usó hormigón tradicional. Y si ven abajo, en el plano abajo hay como algo distinto se ve en el plano, que es medio chiquito la escala, pero es el sector que otra vez se dispone para poder unir entre sí distintas plantas. En este caso se hizo una losa, se dejó ese sector y se ponía como un premoldeado que se podía desmontar en el caso de que quisieran vincular las plantas entre sí.
Segunda planta tipo, del 17 al 26, lo que pasa otra vez, el núcleo pierde una batería, lo que se llama la batería baja, digamos que eran los ascensores de adelante, nada más si se fijan en el plano, la parte de atrás, la parte de la izquierda, se desmaterializaron los tabiques y aparecen dos columnas, liberando todo ese espacio para espacio de planta, para uso de oficinas. En este caso no hubo que cambiar la tipología estructural, o sea, seguimos con el entrepiso sin vigas de 18 centímetros y 30 de capitel, porque las columnas esas tienen la misma ubicación que el núcleo que venía abajo, o sea, no se modifica la luz libre, como en el caso anterior. Bueno, hay una foto desde el interior, para que vean los 8 metros 40, es una luz de entre 8 y 10 metros, una luz muy interesante, justo hay una persona ahí que da idea más de la dimensión. En este caso, bueno, fíjense que las plantas empiezan a tener este abusamiento, ahora les voy a mostrar unas fotos de eso, que se ve ahí arriba y como empieza a curvarse las plantas, la vía de borde toma esa forma. Para lograr esto que nos habían dicho que se llamaba pinch, y logra este efecto hacia arriba de estrangulamiento de la planta. Hay una anécdota muy divertida que nos contaba la gente de Peli, que parece que había una maqueta, la gente en la oficina trabajaba con una maqueta de un material plástico moldeable, que César apretaba la maqueta porque le gustaba que el pinch sea cada vez más profundo. Y entonces decíamos como, bueno, ¿cuándo sabemos cómo tiene la forma? Bueno, pero César pasa y sigue apretando la maqueta, y decíamos, bueno, díganle a César que no juegue más con la maqueta, si podemos empezar a diseñar esto. Una anécdota divertida que nos contaba Axel, creo que está por ahí, me pareció verlo. Bueno, y con esto se logra esta particularidad que tienen el remate esta torre. En este caso, ¿cómo logramos esto desde el punto de vista de la estructura? En este caso, lo que se hizo fueron las tres columnas de los dos laterales de las torres, se inclinaron del piso 16 hasta el remate, que es la foto que se ve a la derecha. Son tres columnas de cada lado que se fueron inclinando, ahí se ve una columna hormigonada, que se ve que está inclinada, y en la foto de la derecha está la columna parada sin hormigonar. Se inclinaba a razón de 2,6 grados más o menos. No se inclinaban las tres lo mismo, porque como tiene esta forma curva, hay dos columnas que tenían una inclinación, y la del medio es la que más se inclinaba, que es la que estamos viendo en pantalla. Más o menos unos 15 a 17 centímetros por planta, la diferencia entre el plomo entre la cota superior y la cota inferior de la columna, y se mantuvo esto hacia arriba, entonces la losa iba tomando esta diferencia, y con eso se logró este efecto de estrangulamiento hacia arriba de la planta. Bueno, y algo con respecto a la cubierta de este edificio es muy distintiva, si se quiere. Tiene esta forma de montura, se diseñó, bueno, junto a la gente de Peri, que hizo todo el diseño del encofrado que vemos ahí. Tiene, digamos, era la mitad de atrás y la mitad de adelante de hormigón, y el pedazo del medio, el sector del medio, está abierto porque era un sector de sala de máquinas, está cubierto con unos louvers, pero adelante y atrás era una cubierta de hormigón armado, que hubo que hacerla. Ahí, creo que tengo, ahí está. Una foto era una losa que tenía una pendiente de 40 grados, así que fue todo un desafío poder hormigonar, como ven toda la gente ahí atada, hormigonando, la verdad que da vértigo de mirarlo. Y se logró, esta foto está tomada de la parte de atrás, que es ese hueco que se ve en la foto de arriba, cuando lograron darle toda esta forma tan particular a la cubierta. Bueno, con respecto al túnel de viento, otra vez ven ahí la maqueta con la torre, ahora la torre siempre la blanca es la que estamos modelando en estas fotos que se ven, en este plato. El plato mide 400 metros, es lo que se modela más o menos, en escala, y siempre el centro es la torre que uno modela. Si ven la foto de la derecha, se ven como los agujeritos, esos son los lugares donde se hacen las mediciones, o sea, ahí está la manguera, hay como unas mangueritas que van por abajo, conectadas a una computadora y el software que procesa todo esto. Eso mezclado con toda esta información que muestran estos dibujos que están ahí abajo, esas rotaciones que se ven ahí, y movimientos de la torre, son toda la información dinámica que nosotros estudiamos acá con distintos programas, y mezclando toda esa información, la procesan,
y en este caso nos envían, en este caso, ¿qué les voy a mostrar? Bueno, en este caso, o sea, además de las presiones, que es lo que les mostré en la primera torre, la gente del, digamos, toda la ingeniería de viento nos seleccionan, o sea, el plato ese va girando, gira cada 10 grados, o sea que hacen 36 mediciones distintas y seleccionan las 10 peores, o sea, ellos miden todo, bueno, miden un montón de cosas en esos tabs que les conté y miden abajo, también hacen otra maqueta que es una maqueta de madera, que miden abajo fuerzas y momentos, y con eso seleccionan los 10 peores casos, o sea, los 10 peores casos para que nosotros consideremos en el cálculo de la torre, en vez de poner las cargas del código. Bueno, acá les quería mostrar más o menos cómo venía la información, parecen muchos números todos juntos, pero si se fijan, a la derecha la tabla lo que tiene son todos los pisos, y para cada piso nos dan una carga en X, una carga en Y y un momento torsor. Como esto, ahí están los 10 peores seleccionados, que es la tabla que está a la izquierda, si ven, hay 10 casos listados, y son los peores 10. Entonces, esta es la información que viene cuando se procesa todo esto, y que nos dan a nosotros, y que nosotros utilizamos después para dimensionar todos los elementos estructurales. Bueno, y por último, la torre que se llama 200 de La Paolera, esta se está terminando ahora, está en pleno proceso. Está ubicada en Madero 1150, hasta 2 torres de la que vimos recién está ahí atrás, en la foto de arriba se ve, a la izquierda ven la ubicación en Catalinas, otra vez estamos en la parte norte de Catalinas. Esta se terminó ahora, se está terminando, tiene una superficie total de 55.000 metros cuadrados, 4 subsuelos y 32 pisos, en realidad son 4 medios subsuelos, ahora les voy a mostrar, finalmente la cota de fundación es muy parecida, una altura total de 126 metros, otra vez destinado 100% a oficinas, otra vez con la gente, nuestros amigos de CPP para hacer el túnel de viento, y en este caso el proyecto de arquitectura estuvo a cargo del estudio Mantiola, Sánchez Gómez, Santos, Salaberry, Vinzoni, creo que no me olvido de nadie. Bueno, aspectos generales de esta torre. En esta torre también se usaron, otra vez, hormigón armado como material principal, variando las calidades del hormigón. Otra vez pasamos del H80, 60, 50, 35, depende del elemento estructural. Se va variando la altura y además para las fundaciones se usa siempre hormigón de menor calidad. Y nada, digamos, una cosa muy interesante que tiene esta torre es que sobre madero tiene un frente de 70 metros de largo, vidriado, porque la torre tiene forma triangular, porque finalmente era la forma que tenía el terreno, y se usó 100% la pisada del terreno. Y en este caso el núcleo es excéntrico, o sea, está puesto en la esquina de atrás, o sea, la esquina que da al EM. Esta torre tiene el núcleo excéntrico, espesor de paredes variable entre 70, 40 y 30 centímetros. Otra vez columnas para conformar los pórticos de fachada, que varían su diámetro de 1,20 a 80 centímetros, y una viga que las une de 1,20 por 50. Y la planta tiene 1.395 metros cuadrados y una altura de 3,50 metros. Bueno, con respecto a las fundaciones les contaba, otra vez se resolvió mediante una platea, o sea, una fundación directa. Todo Catalinas tiene un muy buen suelo, a menos 12 más o menos, menos 12, menos 13, que es la cota esta que les decía de equilibrio del fondo, menos 12,40 en este caso. En este caso, bueno, otra vez la forma de la platea responde un poco a la forma de la planta del edificio, mide 56 por 48 en triángulo y tiene espesor variable, en este caso tiene 3 metros donde está el núcleo en la parte de más abajo, 2,50 y 2 metros con un volumen total de 4.685 metros cúbicos. Y el nivel de fundación promedio era menos 12,40 y va variando un poquito con los distintos niveles. Y en esta torre, en la altura de la platea se aprovechó en la parte de atrás, el terreno es bastante más largo, y ahí aparece este cuarto subsuelo, que es como un subsuelo más apretado, si se quiere. Pero bueno, arriba de la platea siempre hay 3 subsuelos, por esto que les contaba de la cota, menos 12 metros.
Los agujeros que se ven con hatch ahí en los planos son los bajos recorridos de los ascensores que llegan al último subsuelo. Bueno, en este caso la planta tipo es única, o sea, no hay modificaciones estructurales en la planta tipo. Sí, lo que pasa es otra vez, a medida que la torre sube, las baterías, no llega la batería completa hasta arriba, y esa superficie de planta se aprovecha, pero en este caso, como el núcleo está en la parte de atrás de la torre, digamos, no hay ningún movimiento estructural, con lo cual la planta tipo es siempre la misma. En este caso usamos un entrepiso sin vigas postezado que tiene 16 centímetros de espesor y con capiteles. Esta torre tiene una línea de columnas intermedia, que las demás no. Bueno, al tener el núcleo corrido se genera esta línea de apoyo intermedio. Capiteles de 250 por 50 centímetros de espesor. Un capitel de borde que une todas las columnas, también de 50 centímetros de espesor. La luz entre columnas es de 9,40 metros y un voladizo en la esquina de 5,20 metros. Después les voy a mostrar unas fotos del voladizo que son dignas de verse. Bueno, acá venían más rápido de lo que esperaba. Bueno, el voladizo de la esquina se resolvió, o sea, las dos esquinas de las dos puntas se resolvieron en voladizo, en doble voladizo, digamos, como una doble ménsula, que hace esta forma curva. Hubo un primer proyecto en que esto no era curvo, por suerte después fue curvo, porque la verdad que generó un efecto de lo más interesante, y además es la única la única de las torres que les mostré que el vidrio es curvo. En todas las demás siempre los vidrios eran planos, digamos, las curvas se toman facetando los vidrios, pero en este caso se hicieron vidrios curvos, generando este efecto de... Y otra cosa que pasa, digamos, el voladizo ser tan largo en la esquina genera desde el interior, que es la foto que se ve ahí abajo, una apertura en la esquina súper amplia. Algo con respecto al núcleo, a los problemas del núcleo excéntrico, que siempre nos genera a nosotros un poco más de pensar, y es que para algunas hipótesis de viento, cuando el viento sopla, digamos, de este lado, digamos, atacando desde la ciudad, teníamos problemas que el núcleo se traccionaba, entonces el núcleo se levantaba. Entonces lo que pedimos es que la escalera, que es esa foto que vemos arriba a la izquierda, estuviera en voladizo el núcleo para contrapesar. Entonces no se hizo un tabique de cierre de la escalera, sino que se dejó abierta en voladizo y funcionaba como contrapeso para evitar este efecto que nosotros no queríamos tener, que era el efecto de tracción en el núcleo. Después la escalera está cerrada con esta chapa perforada que se ve, generando este contraste entre el curtain wall que da la vuelta y llega hasta chapa perforada, pero se buscó no poner un apoyo y que todo el peso de la escalera vaya a parar al núcleo para ayudarnos a nosotros con este efecto no deseado que teníamos por estar tan excéntrico el núcleo. Y bueno, este es el último túnel de viento que hicimos, otra vez la misma maqueta. Fíjense, acá se ve bien, a medida que la maqueta gira, como el viento, o sea, no es lo mismo el viento que viene del río que el viento que viene de la ciudad, lo que se llama la rugosidad, desde donde sopla el viento, se ven esos cuadraditos que están ahí atrás, más allá de la maqueta, digamos, saliéndose del plato de la maqueta, que se van levantando o bajando a medida que la maqueta gira, se levanta y se baja eso para generar la rugosidad, digamos, afuera de la escala de la maqueta. Otra vez la información dinámica que generamos nosotros, acá bastante, bueno, más complicada, porque todo esto del núcleo excéntrico genera mucho más un efecto de torsión en la torre. Y esta última información que les quería mostrar, que es, otra vez les cuento, o sea, la información de las tres cosas que les cuento viene siempre en todos los túneles de viento, les puse uno en cada uno para mostrarles distintas cosas. Esto es lo que se llama el análisis pedestre. Se relevan de algunos puntos del entorno como más grande, y después de las terrazas o de los accesos se mide las aceleraciones del viento, y los puntitos y los colores que ven ahí, hay una escala, bueno, no sé si se ven muy bien, pero digamos que más bien verde y azul tiende a ser confortable, y a medida que tendemos al
amarillo, naranja, rojo, deja de ser confortable y los niveles de confort o sea, por eso en general charlamos con ellos dónde y qué puntos analizar. No es lo mismo que sea confortable para estar, no sé, si va a haber un café con alguien sentado tomando algo o alguien que camina. En general, Catalinas es una zona bastante disconfortable para cuando uno camina ahí. Hay días de sol radiante, uno camina ahí, hay mucho viento. Eso se mide, se analiza y se puede mitigar sabiendo este tipo de cosas con este tipo de análisis que nosotros siempre pedimos y nada, lo tratamos de utilizar nosotros y la gente que hace obviamente el proyecto. Nos permite eso, mitigar todos estos efectos de disconfort pedestre que se generan con todas las torres una al lado de la otra. Bueno, esto es todo. Espero que les haya divertido. Era solo un pantallazo general y mostrarle 3 proyectos que hicimos acá todos juntos en la oficina. Bueno, muchas gracias, Carolina. Realmente muy interesantes. Queda abierta la posibilidad de las preguntas, que pueden escribirlas en el chat, o si no, abrir los micrófonos, ¿sí? Y directamente preguntar. A ver, por ejemplo, primera pregunta. ¿Cuál de los 3 trabajos puede decir que requirió mayor compromiso de diseño en el desarrollo del proyecto de ingeniería? No, es una pregunta imposible, Arturo, lo que me estás haciendo. El compromiso es siempre el mismo, siempre intenso, siempre divertido, siempre desafiante. No podría, no. Que otra, siempre, a ver, traté de elegir 3 casos como en el mismo lugar, 3 casos distintos que tenían desafíos distintos. Además, el equipo de trabajo es distinto, entonces, en cada una, no sé. Y los proyectos son muy distintos. Sí. ¿Cómo? Los proyectos evidentemente son muy distintos entre sí. Claro. Así que no voy a elegir una. Me costó mucho elegir 3, así que voy a dejar las 3 como... No tengo preferencias. Mirá que tenías para elegir más, ¿eh? Bueno. Muy bien. Alberto Ponce pregunta, Carolina, ¿qué programa de cálculo utilizan? Usamos varios. Usamos el que veías ahí de que te puse esto de los modos de vibración, es uno que se llama ETAPS, que es un programa que usamos en general para modelar torres, pero usamos también otro, bueno, el CIPECAD, y hacemos varias verificaciones para este tipo de torres. En general usamos varios programas en simultáneo y tratamos de compatibilizar los modelos hasta que den bastante parecidos todos. Nunca dejamos de hacer cuentas a mano también, que ese programa funciona siempre muy bien. Y hasta que todo más o menos se compatibiliza y ahí hacemos como envolventes de varios programas. Pregunta de Claudio Ferrari, ¿hay alternativas a la platea de 2 metros? Alternativa... Hola Claudio, ¿cómo va? A este video aparecer. Alternativa, a ver, justo hoy estábamos haciendo un proyecto que me preguntaban si era una buena alternativa usar una platea para una torre. En general es una alternativa que económicamente resulta muy bien. La otra alternativa sería usar pilotes, pero pensá que para usar pilotes, o sea, si uno usa pilotes, finalmente tenés el cabezal que en volumen con la platea le compite y todavía tenés todos los pilotes. O sea, en general, cuando uno puede, es la más competitiva, te diría, para este tipo de suelos y este tipo de torres, ¿no? En que todavía, la altura es tal que las cargas de viento versus las cargas de peso propio hacen que la platea sea viable. Carolina Ignacio Montaldo pregunta, ¿qué ventajas y desventajas podés mencionar entre la solución de losa sin viga y la de losa postezada? ¿Qué factores determinan una u otra resolución? Cuando cruzás una frontera de determinada luz, te diría que ya el postezado es una condición sí o sí. No puedes elegir más. Hay a partir de 8 metros en ese entorno, todavía sigue siendo viable el no postezado. Ventajas, el postezado lo que te permite a veces es usar, afinar un poco los espesores y tener contraflechas, el postezado te hace tener contraflechas mejores, digamos.
Y la desventaja, te diría que a veces, o sea, depende de qué tipo de postezado, si es el inyectado, o sea, tenés un contratista más en obra, o sea, la gente que hace postezado es una gente especializada, en general no es el contratista principal, entonces eso a veces, nada, a veces puede no ser tan... Te diría que igual hoy en día para este tipo de estructuras el postezado es recontra común y súper bienvenido, lo usa todo el mundo, es algo muy, muy común, así que tiene un poco de los dos. Una pregunta relacionada con gestión de proyectos. ¿Cómo son los ida y vuelta con los estudios de arquitectura? De lo más divertido, te diría. Al menos es lo que más me divierte. Intensos, divertidos. ¿Cómo son? Diversos también, te diría. Hoy en día, virtuales. Hay de todo. Mucho ida y vuelta, mucho esquema que va y que viene, plantas, ideas, muchas reuniones y esquemas. Y todos, nada, la verdad que con todos los que... Nosotros trabajamos muy a gusto con todos los que nos toca trabajar, la verdad, por suerte. Nos llevamos bien. Carolina, ¿el voladizo del último ejemplo fue postezado? Sí, la viga de borde era postezada. La viga esa que se veía, esa cinta que daba la vuelta, era postezada. La losa también era postezada. O sea, todo ese sistema de losa era postezado. Bien. ¿Cómo se resuelve el cambio de los esfuerzos que le produce el viento al edificio desde que se hace el estudio por túnel de viento y luego con los cambios que se producen por la incorporación de nuevos edificios en la zona cercana? Sí. Bueno, viste que David, ¿no? Se me preguntó. En la maqueta aparecían o sea, la maqueta que estábamos modelando es la blanca y las demás aparecían en azul, que son esas maquetas como bobas, medio de telgopor. Muchas veces nos pasó que hicimos túneles de viento y en los alrededores hay terrenos vacíos. Entonces, se investiga como la carpa máxima del FOT máximo que se pueda poner ahí, y en general lo que se hace es se le pide a la gente que hace el túnel de viento que ellos ponen esa maqueta de ese posible edificio y después la sacan y analizan las dos alternativas, con y sin, para ver justamente este efecto de qué es peor, digamos. Y en función de eso nos mandan los resultados. Bueno, también es una cosa que se piensa entre todos, pero se hace esto de evaluar como la carpa máxima de lo que puede ir ahí y se analizan las dos cosas. A ver, Arturo, hay un comentario, a ver si lo podés aclarar para no decirlo mal. A ver, Arturo, los 3 proyectos tienen columnas perimetrales encadenadas con vigas y capiteles. Encadenados por, Sí. bueno, en un caso con vigas, vos, Caro, hiciste mención de que tenés capitel corrido. Bueno, también hay vigas cintas, obviamente. La palabra no nos gusta, ¿sabés que no nos gusta? Sí, pero para la arquitectura soluciona muchos problemas, te digo. Sí, ¿de qué forma se toma la decisión de adoptar un sistema u otro? Sí, en realidad, me costó ponerle el nombre igual, ¿eh? O sea, ¿qué llamas viga, qué llamas capitel de borde? Es una sutileza también. En realidad, viga es un elemento que tiene rigidez, o sea, por más que tenga un borde, o sea, digo, si el capitel es lo suficientemente rígido, funciona como una viga también. O sea, finalmente lo que se hace es elegir en función de, eso se diseña, bueno, con ustedes. En función del corte, de qué es lo que se quiere cuando se llega al borde, cómo es el cielo raso, cómo son las instalaciones, se diseña ese detalle de borde en conjunto y ahí de eso resulta el espesor que tiene ese capitel, viga. No, te digo por 3 proyectos, por ejemplo, que han trabajado ustedes. Macro, Consultatio BBVA y Repsol, ¿sí? Donde más tuvimos problemas fue justamente Consultatio BBVA por la viga, no por la cinta o capitel. ¿Problemas por qué tuvimos? ¿Quién tuvo problemas igual? ¿Quién no tuvo problemas? Yo no tuve problemas. Por todo lo que pasa abajo. Porque Sí. tienen que pasar instalaciones y hemos tenido problemas. El problema que tenés es como la llegada del aire acondicionado al borde,
Sí, el barrido del aire sobre el Bueno, cortijo. también depende un poco, o sea, depende también la altura, las torres más altas, o sea, el pórtico ese fachat contribuye bastante digamos, a tomar cargas horizontales, o sea, que en ese caso cuando se pone más rígido y funciona como pórtico, empieza a tomar, entonces depende también la altura de la torre, eso se usa, si no se puede, bueno, nada, la verdad es que es un diseño como a medida. Está bien. De ahí de la torre consultorio BBVA, te faltó decir que hay una parte estructural que es de acero. ¿Cómo? En el remate del edificio, Sí. para evitar tener las columnas, crecer con columnas por la altura que tenían, se hizo toda una estructura de acero para sostener el empuje de las columnas hacia el núcleo. O sea, no todo es hormigón. Sí, me faltaron un montón de cosas, pero es verdad. A ver, lo que está diciendo, en realidad, o sea, el remate de todas estas torres, en todas las torres pasa parecido, el remate de todas las torres se usa, digamos, de salamáquinas. Pero el Corte Ingual sigue subiendo y está abierto arriba, o sea, no hay una última losa en general. Entonces, el Corte Ingual en el último piso queda como emboladizo y eso no puede pasar. Entonces, para que eso no pase, lo que se hace es se arreostra el Corte Ingual con el núcleo, con estos, en esta que está contando Arturo, se utilizaron unos perfiles metálicos, en la de 200 de la Paulera se pusieron vigas de hormigón y, bueno, la del Macro tiene esta forma distinta, pero sí, siempre se usa ese tipo de remate. En las 3 torres fue muy parecida. Muy interesantes. Bueno, gracias. Qué bueno que te gustó. Bueno, aquí hay algunas felicitaciones. No sé si tendrán más preguntas. Algunos alumnos que agradecen tenerlos como profesores, Carolina. Bueno, yo tengo una pregunta. Sí, claro. Tengo una duda respecto de la primera torre que mencionaste de BBVA, que te tenías hormigones de H40 y después H47. Entonces, ¿qué si tuvieron alguna precaución o consideraron algo en la transición entre columnas y losas cuando tenías estas columnas de alta resistencia? O si usaron otro tipo de hormigón para esas losas en los nudos, porque es una diferencia importante. Sí, es una diferencia importante, es un problema cuando uno mezcla resistencias distintas en el hormigón, es un problema que aparece siempre, porque en general la losa no se usa de alta resistencia. En esa torre que mencionás, la losa es H47 y las columnas, las de planta baja son H80, hasta los, creo que primer y segundo piso, si no me recuerdo mal, después se bajó a 60. La pastilla, que es lo que se llama, que es como el cuadradito que queda adentro de la losa, es un problema. Lo que nosotros en general pedimos es que se llene como por debajo, porque si no lo que pasa es, claro, como se hormigona, en general, se hormigona a fondo de losa o a fondo de luna la columna. Después se llena la losa, después se sigue con la columna de arriba, con lo cual, cuando uno hace la losa, el pedacito ese de columna te queda de la calidad de la losa. Pero no, lo que nosotros pedimos es que se llene por rebalse la columna. O sea, cuando hormigonas la columna, armas como un capitel desprolijo, si querés, de la calidad de la columna. Entonces, después te queda la losa, o sea, eso implica que tenés que tener armada la losa. Claro. Cuando hormigonás. Que es un problema, y sí, es un problema. Se nos quejan siempre. Porque nada, constructivamente es más complicado, pero se hace eso, se deja como por rebalse. El código igual, el aceite permite un salto, porque como la pastillita esa está confinada en 3 direcciones, te permite algún salto de calidad. Pero bueno, permite cierto rango de salto. Pero lo que pedimos nosotros es eso, que se llene por rebalse la columna y te generas la misma continuidad de calidad de hormigón. Gracias. De nada. Carolina José Cabat pregunta si usan modelos BIM para la coordinación entre las diferentes áreas. En estas 3, me dejaste pensando, no se utilizó, y si se utilizó, sí, se hicieron modelos, que se usan, sí, para la coordinación, sobre todo es muy útil para todo lo que es coordinación de instalaciones y cuando aparece todo el tema de la coordinación. No recuerdo, para el BBVA creo que no. Arturo, ya que estás ahí, ayúdame. ¿No se usó modelo BIM para el BBVA? Me da duda para la del macro. No recuerdo. Macro en Caro, para la de macro la hicimos para Visora.
Tuve tenés razón, Mario, ¿cómo alegría va? de modelar toda tu instalación, solo que el gruñón era Alberto, no eras vos, pero bueno. Hola, Mario. Yo nunca vi. Pero después incluso Visora puso en la licitación la exigencia del BIM, pero después Caputo subcontrató a Calcaño, Miller, hicieron parte del uso en la obra y después ya no. El objetivo que tenía Visora en su momento era que el banco macro se quede con el modelo BIM para operaciones y mantenimiento, pero esa parte sí, es como de las más útiles que tiene. Además, uno se queda con todo un modelo de toda la torre completa en BIM, es súper útil. Pero claro, yo me acordaba que en el macro estaba, en las otras no se usó. Es un tema que están pidiendo bastante los clientes y bueno, estamos trabajando en un trabajo con el estudio de Feinstein bastante importante que está implementado el sistema BIM completo, desde cero. Diría que hoy en día es la tendencia, es avanzar hacia eso y todos estamos avanzando hacia eso. En conjunto, trabajando lentamente para empezar a implementar ese sistema como sistema de dibujo, digamos. Caro, Gustavo Schmidt hace una pregunta muy específica, dice, ¿cómo se calcula el efecto de descenso lento? Ajá. De la afluencia lenta, bueno, se calcula, se prevé, se calcula. Diría que el efecto más notorio que tenemos acá no es tanto eso, que también, pero sino que cuando el núcleo es excéntrico, la torre tiende como que cabecea, como que se cae hacia adelante solo por el efecto de tener el núcleo excéntrico. Y eso se corrige, a medida que se va construyendo se va corrigiendo. Todas las torres de núcleo excéntrico tienen ese problema y, bueno, nada, se prevé, se modela y se prevé en la construcción, digamos. Perfecto, luego hay una serie de felicitaciones, después las podés ir leyendo, agradecimientos por tu charla, por la didáctica de la charla, y ¿hay alguna otra pregunta entre los presentes? Yo puedo hacer otra más. Entonces, Sí. ¿tienen idea de cuánto fue el desplome que se había calculado para los edificios para la acción de viento? ¿Y por la altura sobre cuánto? ¿O en qué orden andaba? Sabés que no tengo los valores acá en la cabeza, claramente, ¿no? Te los podría, si me escribís, te los paso. Debe estar, no me acuerdo, además, depende para qué hipótesis, en general da bastante menos, o sea, las cargas, a ver, en todo lo que sí te puedo decir es que en todos los ejemplos las cargas de viento fueron menores, digamos, por el túnel de viento bajó cargas de viento de menor corte, digamos, que las cargas si hubiésemos puesto las cargas de Silsoc. Además, bueno, otra cosa que nos decía, la gente del túnel de viento te hace todo un análisis de confort, no solo desplazamiento, digo, porque o sea, el desplazamiento no es desconfortable en sí, lo que es desconfortable es la aceleración. Entonces, lo que se mide son las aceleraciones que generan todas estas hipótesis de viento, y se hace un análisis de confort de la torre, y eso es lo que se mide, y eso es lo que se diseña y lo que bueno, hay tablas, números, hay millones de maneras de evaluarlo, digamos, y de limitarlo, ¿no? Sobre todo las torres que tienen torsión son bastante más desconfortables, lo que se trata es eso con esto de los monos. Ese es el análisis que se hace más que medir específicamente el desplazamiento. Bien, genial. Gracias. Bueno, si no tienen más preguntas, ¿hay alguna otra? ¿De qué manera se pueden mitigar los efectos del viento para el confort peatonal? Bueno, en general, a ver, por ejemplo, marquesinas, pantallas de árboles o de pantallas de lo que se quiera diseñar, a veces se reubican lugares, muchas veces
sobre todo, por ejemplo, con las marquesinas, lo que nosotros intentamos es trabajar con los arquitectos antes y decirles que evalúen distintas alternativas de marquesinas, porque ese es un lugar en general, el viento tiene un efecto como que la torre bajara el viento a la planta baja. Entonces, en general, la entrada a la torre es un lugar bastante desconfortable. Entonces, que evalúen distintos tipos de marquesina, entonces uno le manda a la gente del túnel de viento más largas, más cortas, más anchas, más finitas, y ellos pueden ensayar distintas cosas y te dicen la que mejor funciona es esto. Eso es una manera de mitigar después pantallas verticales, ¿no? Y otra cosa, saberlo, digo, eso ayuda un montón. Si uno ve que es súper desconfortable, no pone... Además, viste que había como niveles de confort, no es lo mismo para gente caminando que para gente sentada, que depende lo que vayas a hacer en ese lugar. Entonces, bueno, se puede reubicar. Esos son los tipos digamos, de acciones que uno puede tomar. Bueno, muy bien, Carolina. Creo que podemos ir cerrando. Si querés decir unos últimos comentarios. No, bueno, muchas gracias a todos por estar del otro lado, aunque es difícil hacerlo así sin ver a nadie. Ahora estoy viendo un par de caritas. Y nada, gracias a la facultad por el esfuerzo y por los lugares, y la verdad que yo escuché otras varias de estas presentaciones y son muy bienvenidas para todos, sobre todo que todos podamos presentar nuestros trabajos en lugares muy útiles de difusión, y está buenísimo que nos den el espacio. No, muchísimas gracias a vos, Carolina, por participar para el instituto y para los estudiantes y para la comunidad educativa de UNSAM. Siempre es muy importante conocer cuál es la actividad profesional de sus profesores, ¿sí? Así que, como siempre, te agradecemos mucho tu participación en todas las actividades que proponemos. Y a todos los presentes, por supuesto, muchísimas gracias por haber participado de esta reunión. Ha sido realmente un lujo tu charla, Carolina. Así que, bueno, muchísimas gracias a todos y los esperamos en las otras reuniones que tenemos de este ciclo Una obra, un docente.